Hoy quisiera platicar con mis amigos católicos. Yo también fui católico, amante de la Iglesia de Roma, traté de ser sacerdote, pero hay cosas que pasan en tu vida que te ponen en una encrucijada y tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué lado tomar? Bien, yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia, he oído mucho esta frase que dice que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera y que es la iglesia que fue fundada por Cristo. Nuestro enfoque de este día estará solamente en las Escrituras, no en la historia, porque muchos la van a tratar de negar. Así no vamos a dejar ni un solo lugar a la discusión, para que nadie pueda decir: es que la historia la escribieron ellos, es que son libros anticatólicos, es que este hombre es un jesuita disfrazado, es que este hombre es un jesuita renegado, es que este hombre le fue mal en la iglesia. No, vamos a ver qué dice la Biblia, para que así no confíes en lo que yo digo. Para empezar, podemos decir que la Iglesia Católica no es la iglesia fundada por Cristo, porque la iglesia es una reunión de personas, no un edificio. Y a los primeros seguidores de Cristo, o a la primera iglesia, estuvo formada exclusivamente por hebreos. Aquí ya vemos la primera mentira de que Cristo fundó la iglesia de Roma. La primera iglesia estuvo fundada exclusivamente por hebreos. Y de entre ellos salió un apóstol, un emisario, que, mandado por Jesús, estableció el nacimiento de la iglesia gentil. Pero primero nació la iglesia judía y luego la iglesia gentil. Pero la primera iglesia no se llamó católica, sino que fueron llamados los nazarenos. Y después se les llamó a los gentiles cristianos, es decir, a la primera iglesia fundada por Cristo se le llamó nazarenos y estaba fundada por gentiles, por hebreos. Y después a la iglesia gentil, o sea, no estamos diciendo que haya dos iglesias. Recordemos que la palabra iglesia significa reunión de personas. A los primeros que se reunían en el nombre de Jesús se les llamó nazarenos. Y después, cuando los gentiles recibieron el evangelio y se reunían en el nombre de Jesús, la gente misma los llamó cristianos. La gente. Jamás los apóstoles, jamás los discípulos, ni el Señor les dijo: se llamarán católicos. De hecho, no existía ni un romano entre ellos. Más adelante a la iglesia se unieron los griegos, los asiáticos y los europeos, tanto de España, a donde Pablo estuvo, y los romanos. Pero jamás ellos fueron los pilares de la iglesia. Los romanos recibieron el evangelio ya mucho después que los griegos y que otros. ¿Has notado la similitud entre el gobierno católico y el Senado romano? Eso demuestra su herencia y su origen romano, no judío. Según los católicos, dicen que Jesús le dio la encomienda de fundar a Pedro en la iglesia. Esa idea no aparece por ninguna parte en la Biblia. Pero en caso de que fuera cierto, jamás le dijo que la fundara en Roma. Para eso tendría que fundarla en Jerusalén. Tampoco le dijo: le vas a heredar tu lugar a alguien. Para tal caso le hubiera dicho: mira, Pedro, voy a edificar mi iglesia, a ti te la encargo, le vas a llamar católica y la vas a fundar en Roma. No, ni tampoco le dijo: la vas a fundar en Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ahí está donde debería de estar, porque la Biblia dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Tampoco le dijo: mira, vas a heredarle tu puesto a uno de los discípulos, como fue el caso del sucesor de Judas. Tú recordarás que cuando Judas muere, los discípulos se reúnen y dicen: es necesario que alguien ocupe el lugar de Judas.
Pero cuando Pedro muere, ya no se hace ninguna reunión para decir es necesario que alguien ocupe el lugar del Papa San Pedro. Jamás ocurrió eso. Tampoco con Juan, ni con el apóstol Pablo, solo fue con Judas. ¿Sabes por qué solamente fue con uno? Porque el Señor dijo que los 12 apóstoles juzgarían a las 12 tribus de Israel. Y les dio un juramento de que sus nombres estarían en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, en donde soberanamente Dios decidió que ninguno de los nombres papales aparezca allí. Pero ¿por qué si ellos son los sucesores de Pedro? ¿Acaso se van a sentar los 200 o 350 papas que ya hayan existido en la silla de Pedro allá en la Nueva Jerusalén y todos encimados uno sobre de otro van a juzgar a una de las tribus de Israel, es decir, la que le tocó a Pedro? No, pues simplemente sus nombres no están escritos en el libro de la vida, a menos que alguno se haya arrepentido antes de morir. Ahora bien, si la iglesia es la reunión de personas seguidoras de Cristo, el fundador de la iglesia fue Cristo mismo, pues la gente se reunía alrededor de él para ser enseñados, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 42. Él se reunía cada mañana a enseñar a la gente. Pero, entonces, ¿qué significa eso de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Mira, te voy a leer lo que dice la Biblia católica para que no digas es que él está usando la Biblia protestante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, en la Biblia latinoamericana, versión 95, dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y dice entre paréntesis, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Bien, aquí dice, tú eres Pedro, y luego cambian, dice, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero así no dice la Biblia en griego, porque la Biblia acá también está traducida del griego. A muchos les han hecho creer que la Biblia católica está traducida del latín. Falso. No existe ni un solo pergamino, papiro, códice escrito en latín. La Biblia se escribió en griego y hebreo, griego y hebreo. Y en griego dice, tú eres Petros, o sea, Petra. Y después dice, y sobre esta, dice, tú eres Petros, que significa piedra. Y después dice el Señor, y sobre esta Petra, que significa roca, edificaré mi iglesia. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es, tú eres una piedra, pero yo soy una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el mismo Pedro confiesa que él no es la roca, sino Cristo Jesús. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 8, tú lo puedes leer. Ahí Pedro está diciendo que Jesucristo es la roca. A su nombre sea la gloria. Y la misma confesión hace el apóstol Pablo aquí, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer estos dos pasajes en las Biblias católicas. Dice en la primera de Pedro, y de ahí saltamos a la primera de Corintios, dice, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Y en Corintios dice, y bebieron la misma bebida espiritual, el agua brotaba de una roca espiritual que lo seguían, y la roca era Cristo. No es Pedro la roca de la salvación, no es Pedro la roca en la que se fundó la iglesia, es Cristo. Como vemos, el fundador de la iglesia fue Cristo, no Pedro. Y la iglesia no está fundada sobre Cristo, sobre Pedro, sino sobre Cristo. Así que la idea de que Pedro es el primer papa que fundó la iglesia es totalmente falsa. Hay otra frase también en la que se basan para decir que Pedro pues es el que decide, toma decisiones, porque el Señor le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos.
Aquí en la Biblia latinoamericana, versión 95, dice en Mateo capítulo 16, versículo 19, dice en el nombre de Jesús: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una llave abre una puerta, y la puerta que Pedro abrió fue la de la predicación del Evangelio. Recordemos que el primero en predicar el Evangelio después de la muerte del Señor fue Pedro. En ese momento se añadieron alrededor de 3,000 personas para recibir la promesa de entrar al reino de los cielos. Es decir, Pedro estaba abriendo por primera vez las puertas del Evangelio, las puertas del reino de los cielos, para que pudieran entrar todos aquellos que creyeran. Eso fue todo. Pero recordemos que la iglesia ya estaba fundada. Y Pedro, junto con Magdalena, Susana, Cleofas, Justo, Simón el Celote y los demás discípulos y apóstoles, ya formaban parte de esa iglesia que hasta el momento solo existía en Jerusalén, pero que después los apóstoles y los discípulos se encargarían de que el mensaje llegara a todo el mundo. Y ahora aquí estamos, formando parte de la Santa Iglesia mexicana, salvadoreña, alemana, rumana, brasileña y del resto del mundo en Cristo Jesús. Otra de las grandes falacias que enseñan es que el Papa puede perdonar pecados, y esto lo heredó su poder a los sacerdotes, pues tienen ellos ese poder heredado de San Pedro. Esto es falso, pues Pedro no fue el único que tenía esa autoridad de parte del Señor Jesús, y aquí está la prueba, aquí mismo en Mateo, donde estamos, en el capítulo 18 y versículo 18, dice, en nombre de Jesús: yo les digo a todos, no a Pedro, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Como podemos ver, nos dicen que Pedro murió, por eso dije que no quería tocar la historia, ¿verdad? Según la historia, Pedro vivió y murió en Roma, y ahí edificó la iglesia, y está sepultado en la Basílica de San Pedro, lo cual tú puedes comprobar que es totalmente falso. La tumba de Pedro está en Portugal. Pero como son cuestiones de historia, nosotros nos estamos basando a lo que tú tienes en este momento en tu mano. No puedes ir a Portugal a comprobarlo, no puedes ir a Lisboa para ver si es cierto, no, tú lo tienes en tu mano, la Biblia, y lo acabas de leer. Te puse los pasajes en pantalla y en Biblias católicas para que vieras que no es cierto nada de lo que te han dicho. La primera iglesia no fue fundada en Roma, fue fundada en Israel, única y exclusivamente por judíos y hebreos llamados nazarenos. Después el apóstol Pablo empezó a predicar el Evangelio a los gentiles, y se empezaron a congregar en el nombre de Jesús y fueron llamados cristianos. La Iglesia Católica apareció casi 600 años después de que estas iglesias ya estaban formadas. Conclusión: Cristo no fundó la Iglesia Católica Romana, sino es una herencia del Imperio Romano. Cristo fundó una sola iglesia, contraria a lo que piensan los judaizantes, que existe la iglesia israelita y la iglesia gentil. La Escritura declara que de los dos pueblos Cristo Jesús hizo uno, y que su nombre es la novia de Cristo, o la Iglesia Mundial de Jesucristo. Amigo católico, tú que me escuchas, cuando escuchamos estos mensajes, lo que hacemos inmediatamente es ponernos a la defensiva, porque sentimos o creemos o pensamos que lo que está escrito es para atacar nuestra religión. Eso es totalmente falso. Cuando tus padres, por desobediente, te están diciendo que lo que estás haciendo está mal, es por tu bien. Pero a muchos de nosotros nos molestaba que nuestros padres nos llamaran la atención, porque creíamos tener siempre la razón. Aquí es lo mismo. Lo que se está haciendo únicamente es decirte que lo que estás haciendo está mal, al estar creyendo cosas que Dios reprueba, que Dios no bendice, que Dios está en contra de ellas. No tienes por qué enojarte. Mira, cuando a mí me hablaban de estas cosas, yo trataba de meditarlas. Es verdad que sí hay momentos en los que se siente coraje porque se siente uno agredido,
pero trataba yo de meditarlas. El apóstol Pablo dice, examínenlo todo. ¿Por qué no examinas lo que escuchaste hoy? En lugar de enojarte, en lugar de atacarme, en lugar de maldecirme, en lugar de poner comentarios que tú eres esto, que tú eres aquello, ¿por qué no lo analizas? 5 minutos nada más, 10 minutos. Toma tu Biblia, lee los pasajes que escuchaste y verás que la primera iglesia, la iglesia fundada por Cristo, se fundó en Israel. Después en el resto del mundo, pero jamás Dios puso su sede en Roma. Esta es la herencia del Imperio Romano. ¿Qué va a pasar si tú sigues ahí? Bueno, pues simple y sencillamente estás desobedeciendo a Dios, porque al estar ahí estás haciendo todo lo que el clero romano dice. Es decir, tú no vives dentro de una religión, sino dentro de un estado de gobierno que dicta leyes contrarias a la palabra, que tiene costumbres contrarias a la palabra, que tiene doctrinas y mandamientos contrarios a la palabra. Pero lo repito, no discutas. Creo que con esta simple explicación de que la primera iglesia fue fundada en Israel y después en el resto del mundo es más que suficiente para que te des cuenta que Jesús no fundó la iglesia romana, que Pedro no es el primer papa, ni es la piedra sobre la cual reposa la iglesia. La iglesia reposa sobre Cristo. Que Dios te bendiga, amigo católico, por favor, medítalo, por favor. Mi deseo no es que contender contigo, ni tampoco que te salgas de tu iglesia para irte a una iglesia peor, como son los adventistas, o los testigos, o los mormones, o todas esas falsas iglesias cristianas que han surgido. Mi deseo es que medites, que le ores a Dios alzando tus ojos al cielo y le digas: Dios, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, ahora envíalo a salvarme. Sácame de esta duda, sácame de esta confusión, sácame de la mentira y guíame conforme a la verdad. Y Dios hará un milagro en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde, y toda la gloria es para Dios. Y si en algún momento quieres orar por mí, te lo agradeceré. Amén.